Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión, la sesión número 42. Sexos y pareja. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién puede leer el día de hoy? En el curso de la evolución, la relación hombre-mujer conformada tres aspectos. Luego el eros, el aspecto anímico que despierta con el primer enamoramiento y que hace que el mundo entero cambie. El eros llena el alma entera y estimula el alma sensible a tener una experiencia de un rico mundo interior. Finalmente el amor, el aspecto espiritual que se manifiesta cuando uno se encuentra con el yo de otro ser humano y desea conectarse con la tarea de la encarnación del otro. Este encuentro es la base de dar hacia el otro ser humano. Las relaciones hombre-mujer basadas exclusivamente en la sexualidad son cortas, pues pronto se acaba la novedad y uno comienza a aburrirse de ciertos hábitos, es decir, del doble del otro. Las relaciones basadas en el eros duran más, pero frecuentemente se hunden después de los 42, cuando el aspecto espiritual de la encarnación se manifiesta más fuertemente. Solo una relación construida sobre un encuentro con el yo del otro tiene visos de durar y puede soportar las tormentas de la vida. Pero así, el hecho de ser hombre entre cualquier persona, un encuentro con un ser humano que le toca a uno en el yo, es el mayor regalo que uno puede recibir. El hombre en el umbral. Bernard Lieberman. Gracias, Bárbara. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, la idea es hoy poder esperar si cerramos el tema hoy, eh, este de la sexualidad, aunque es un cierre obviamente parcial, no es que está definido el tema de una manera total. Quiero compartir acá la pantalla. Nosotros, más allá de mirar la estructura física de la sexualidad, nos hemos centrado en lo que acontece en esas primeras semanas de gestación, las 8 primeras semanas de gestación, donde el ser humano todo lo produce doble, tejidos dobles, decíamos, ¿cierto? Tejidos masculinos, femeninos. Esas 8 primeras semanas el ser humano se constituye como un ser andrógeno. Y veíamos que justamente la 8ª semana viene a haber una diferenciación, dada nuestra configuración genética. Si vamos a ser varones genéticamente ya determinado en nuestros cromosomas, entonces ese cuerpo comienza a configurarse, los tejidos masculinos comienzan a configurarse, a tomar forma en ese cuerpo físico y los tejidos femeninos se atrofian, quedan atrofiados dentro de nuestro cuerpo y viceversa. En el caso sí, nos vamos a configurar como mujeres, ahora los tejidos que se atrofian son los masculinos y el cuerpo se configura femenino. Veíamos que en ese momento esas mismas fuerzas vitales o etéricas o fuerzas morfogenéticas, como yo prefiero llamarlas, quedan libres. Todas esas fuerzas que están concentradas en la conformación de estos tejidos masculinos o femeninos, quedan libres y vienen a ayudar a conformar los dos lóbulos cerebrales, nuestros dos hemisferios cerebrales. Y veíamos cómo desde allí esa estructura humana va a aportar esa complejidad, esa diversidad de nuestra naturaleza. En algunos aspectos estamos configurados de manera masculina y en otros aspectos estamos configurados
de manera femenina. Entonces hay una especie de equilibrio en ese proceso. A partir de esa conformación de la diferenciación sexual que se produce a la 8ª semana, dejamos de ser lo que se llama clínicamente embriones para pasar a ser fetal, la fase fetal, donde comienza ya a configurarse de una manera mucho más determinada nuestro cuerpo físico. Pero siguiendo concentrándonos en el Eros, que es el señor con el que nos hemos ocupado, veamos que ese Eros, esas fuerzas vitales que se liberan, le dimos el nombre de Eros. Y ese Eros puede tomar un nombre diferente de acuerdo a nuestra constitución. Ese Eros en el varón se va a llamar Animus y en la mujer se va a llamar Anima. ¿Sí? De alguna forma, Animus lo masculino, Anima lo femenino. Pero no se queda allí. Él va a seguir una configuración en su desarrollo. Y veíamos esas fases de desarrollo que el Eros necesita para su configuración. O sea que la base mucho más amplia de nuestra sexualidad está centrada en la evolución de este Eros, no en la sexualidad física como hoy en día es la mirada que se tiene, meramente. Sí, por supuesto que nuestra sexualidad tiene una connotación dada en lo corporal, pero no meramente. Entonces este Eros comienza un proceso de evolución, necesita realmente algunos elementos y digamos que necesita de unas impregnaciones, para no llamarle lo que en un momento determinado Freud denomina Edipo, sino la impregnación, más en la orientación de Bernard Hassenstein. Y esos dos momentos decisivos en la naturaleza del ser humano, veamos que también se descubrió en las aves y posteriormente en los mamíferos. Y Bernard Hassenstein lo descubre después en los seres humanos. Y estos son los momentos que él al menos describe dos, de los 3 a los 8 meses, la importancia de que esa impregnación entre el niño y la madre o su cuidador, cuidadora, se dé fundamentalmente. O sea, todo lo que también llamamos el vínculo, la estructura de lo vincular necesita la impregnación. El niño necesita impregnarse de toda esa naturaleza del otro ser que lo cuida, lo protege, lo arrulla, lo cuida. Luego hay otra fase importante que es de los 4 a los 7, donde aquí ya de una manera mucho más diferenciada, en el caso de la niña, se necesita impregnar de las fuerzas anímicas del varón, del padre, y el niño necesita impregnarse de las fuerzas anímicas femeninas de la madre. Y si seguimos indagando, y aquí hasta aquí tenemos, digamos, en la descripción de lo que son tanto la medicina como la psiquiatría, la fisiología, quedan hasta aquí, hasta los 4 o 7 años, pero ese Eros sigue evolucionando. Y tenemos una fase también de impregnación que sucede en la etapa del Rubicón, entre los 9 y los 10 años. Mucho menos fuerte quizás que lo que se da entre los 4 y los 7, pero igual es una fase de impregnación. Veíamos también que entre los 12 y los 14 años ya la impregnación no va a ser de las fuerzas anímicas opuestas, o sea, del sexo opuesto, sino del mismo sexo. Lo que hemos llamado homoerótica, que no tiene que ver con la homosexualidad. Y ya hacia los 14 y 16 surge la necesidad de ese amigo o amiga del alma, para que finalmente hacia los 16 nazca el Eros, como una fuerza que nos va a permitir trascender hacia las fases de lo que llamamos el amor, que vamos a retomar ahora. Decíamos también que este Eros, que es el que en nosotros nos promueve realmente a las relaciones en general humanas, así como tiene algo de, digamos, de constructivo, ese Eros también puede convertirse en una fuerza destructiva si no se orienta de la manera adecuada. Una de esas tendencias negativas es éride, o sea, Eros se metamorfosea, se transforma en éride, que es una fuerza devastadora, que es esa fuerza de la riña, de la pelea, de la contención, de la rivalidad. Y sabemos que la ira es la antítesis del amor.
Y la otra fuerza en que se puede transformar Eros es Ubris, que ya no es una fuerza devastadora, sino abrasiva. Y ahí tenemos todo esto de la sexualidad laxiva, del comportamiento desenfrenado sexual, no casto por darle algún nombre, de la insolencia, del escándalo, que es otra fuerza, fuerza o tendencia en la cual Eros puede convertirse, es decir, en ubris o en éride. Todo lo que vemos hoy en día de sexualidad que nominamos erótica realmente debería llamarse ubriótica, correspondiendo a estas definiciones que los griegos daban de esta caracterización del eros. Pero el eros debe seguir evolucionando, ¿no? También. Y veíamos cómo los griegos para hablar de amor tenían diferentes palabras. Nosotros tenemos solamente para hablar de amor una sola palabra, pero ellos diferenciaban el estorge, que era el amor consanguíneo, el amor filial, digámoslo de alguna manera, eros, filia y ágape, eh, y el sexus, ¿no? Que era el amor sexual, la atracción física sexual. Y veíamos también las bases, ¿no? El eros tiene unas bases de vestigios embrionales. El estorge son lazos genéticos. El filia ya toca la parte emocional de nuestra alma. Y veíamos que el ágape tiene una connotación de voluntad, es un acto de la voluntad como tal. Entonces, también hemos visto cómo en el desarrollo de la sexualidad, que comienza alrededor de nosotros de los 12 a 14 años con lo que llamaríamos prepubertad, que comienza realmente el proceso de desarrollo sexual, y debemos decirlo así, el proceso de desarrollo sexual, que de acuerdo a los biólogos terminaría hacia los 28 años, eh, es un proceso que aquí ya no, el hecho de que ya la niña pueda madurar óvulos y el varón producir espermatozoides no quiere decir que ya están maduros. Hay un proceso evolutivo no solamente psicológico, sino también fisiológico. Y veíamos que entre esta fase de los 12 a los 14 están haciendo esta sexualidad biológica. Pero el eros necesita un poco más de tiempo, ya dijimos que a los 16. Y también mencionamos la importancia de que esta sexualidad biológica en lo posible no se inicie antes del nacimiento del eros. Mencionamos en alguna ocasión la, el tabú, digamos, que tenían nuestros abuelos, al menos en Colombia era así, que una niña no podía tener novio sino después de los 15. Y cuando uno preguntaba por qué, yo alguna vez hice esa pregunta a mi abuela, dijo, porque así es, mijo. Esas son las costumbres y tenemos que respetarlas. No tenía yo quería una respuesta racional, lógica, pero ellos lo sentían y vivían con esa intuición, digámoslo así, de hacerlo. Ya los estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos inclusive, muestran qué pasa con seres humanos que comienzan una sexualidad en este sentido prematura, antes del tiempo adecuado, antes de que nazca Eros. ¿Y qué es lo que sucede? Que si la sexualidad biológica tiene una iniciación antes de que nazca el Eros hacia los 16, entonces nuestro Eros no puede seguir metamorfoseándose en lo que llamaríamos filia, la amistad, y posteriormente el brote del ágape hacia los 21 años. Entonces, dentro de esta lógica antropológica, si lo miramos desde la antroposofía, no solamente es cuidar los procesos de desarrollo físicos, sino también los procesos de desarrollo que tienen que ver con esta naturaleza del eros. Y una verdadera educación sexual estaría centrada realmente en este proceso de cuidar esa fase evolutiva del eros como tal. Entonces, desde esta mirada veíamos que existen en la naturaleza de las relaciones humanas estos cuatro tipos de impulsos amorosos, llamémoslo así. Sexus, que es la naturaleza del instinto de la pulsión sexual. El eros, que ya hemos hablado bastante del señor Eros en todas estas semanas.
y cómo al unirse Eros con Sexus es donde surge la sexualidad. Estos dos, Sexus y Eros, son las bases de las relaciones de pareja, de alguna forma. Pero acá, a partir de esta evolución del Eros, veíamos que surge filia, y filia se va independizando, porque filia no necesita necesariamente de apoyarse en Sexus, sí en Eros, no en Sexus, para las relaciones. Y aquí es donde surgen ya no las relaciones de pareja, sino las relaciones de la amistad. Y como sigue evolucionando y se transforma en ágape, él no va a necesitar ya el ágape cada vez menos de, digamos, depende algo de Eros, pero sus bases ya están en el filia, preferencialmente, digámoslo así. Y ya el ágape, como lo hemos mencionado con la frase que yo he tomado de Julián Slime, amar a otro es amar su destino. Es como dirían los alemanes, amar su Leitmotiv, su motivo propulsor que dirige la vida de cada persona, sus impulsos de orden espiritual. Entonces, de esta manera tenemos dos fuerzas, una descendente, que es la fuerza del ágape, y una ascendente, que es la fuerza del sexus, metamorfoseada a partir de la unión con el eros. Y ahí tenemos toda esta base fundamental de las relaciones humanas. Si solamente nos basáramos en nuestra naturaleza física, este eros solamente se quedara impregnando el sexus, nosotros viviríamos de la necesidad que dan eh, nuestros órganos físicos, nuestros órganos, nuestra naturaleza corporal de alguna manera. Al final quiero leer una poesía de Goethe del Fausto, donde para mí, en mi concepto, define la obra del Fausto, cuando dice, hay en mí dos almas, y la una quiere separarse de la otra. Pero ahora vamos a mirar esto, ¿cierto? Porque había una serie en esta obra de grandes misterios humanos que necesitan ser, por supuesto, develados como todo misterio. Pero si nos quedáramos meramente entre sexus y impregnado de eros, va a surgir este egoísmo, o sea, yo me centro meramente en mí mismo. Pero la necesidad de superar el egoísmo, de superar la necesidad, aquí he colocado una especie, ustedes disculparán, pero yo no soy un gran dibujante, ¿no? Eso es un bosquejo, es una especie de hojita. Esta es una oruga, ¿sí? Supuestamente semeja a una oruga, donde la simbología, ¿cierto? Es que la oruga come, 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 necesita comer, 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 comer. Pero ella posteriormente necesita transformarse a través de una metamorfosis para poder ser una mariposa. Y esta fase del egoísmo en la naturaleza humana, superar lo que está centrado en nuestra digamos, estructura orgánica como tal, necesita justamente liberarse, transformarse, para poder que nuestro yo, que vamos a mirar ahorita, dentro de un momento, es el centro de nuestra evolución. O sea, tenemos que dar lugar a que nazca y se fortalezca nuestro yo y no nuestro cuerpo físico. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones que nuestra cultura es una cultura que nos tiende a anquilosar, a centrar en la naturaleza meramente física. Y es necesario tener una naturaleza física, pero debemos trascenderla, transformar esos impulsos físicos como tal. Y justamente cuando logramos esta libertad, a través del sacrificio de nuestro egoísmo, de la transformación de nuestro egoísmo, sacrificio no es reprimirlo, sino la transformación de nuestro egoísmo, justamente es donde surge el aspecto del amor. Y desde este punto de vista, si volvemos a la imagen de la cuatrimembración del ser humano, conformado por un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y un yo,
esta naturaleza del ser humano, podemos sentar que estos tipos de amor existen en las relaciones humanas, cuatro tipos de impulsos de relaciones humanas, al menos miremoslo desde las relaciones de pareja. Solamente relaciones que se centran en el sexus, en lo físico. Y ahí podemos ver que es la frase que trae el Libegut, si nos sentáramos meramente en la naturaleza física, en el sexus, pues se acaba. Ya, satisfecho la necesidad, ya no hay necesidad, hasta que vuelva a aparecer la necesidad. Y vemos desde allí muchas estructuras de relaciones de pareja que solamente están centradas en el sexus, o sea, son relaciones que van a generalmente a tender a durar poco, como dice Libegut, porque una vez satisfecha la necesidad, ya, ya no hay necesidad en ese sentido. Y puede ser que nos centremos en el eros, que está en el cuerpo, centrado en el cuerpo etérico. Esas relaciones van a durar un poco más, pero cuando surja ubris o éride, ahí llegó, se acabó el amor, ya no hay más amor. Apenas el primer conflicto, vamos a mirar ahora, en las cuatro fases de la relación de pareja, se acabó el amor. Si ya se centra un poquito más en el filia, ya hay algo más de admiración, ya hay algo más de respeto por el otro como ser humano, son relaciones que van a tender a durar un poco más. Pero igual falta algo esencial. ¿Sí? Vendrán las crisis anímicas, vendrán las diferentes circunstancias de la vida que pueden hacer que hayan distanciamientos en ese filia. Y tenemos en el yo el ágape. O sea que cada uno de estas cuatro, digamos, caracterizaciones del amor están relacionados con una de nuestras constituciones anímicas como tal. Eh, entonces, desde este aspecto viene nuestra gran tarea como seres humanos. Pero esto dejémoslo para después para que no nos confundamos con esto. En esta lógica de las relaciones de pareja, podemos encontrar cuatro fases, que yo mencioné que algunos cuentos de hadas o algunas eh, mitos griegos, en especial, por ejemplo, como Eros y Psique, que es todo un mito muy interesante de poder leer ya cada vez con más estos elementos, eh, nos habla de que las relaciones de pareja tendrían cuatro fases. Ahí encontramos claramente estas cuatro fases. La primera está descrita en estos cuentos de hadas cuando el héroe y la heroína se encuentran y quedan en una fase que yo llamo enamoramiento. Ese eros produce que se haya este enamoramiento como tal entre las personas. Pero esa primera fase que es muy linda, y uno lo puede ver en las personas que están enamoradas, yo lo he visto siempre, una vez veía en Palmira, en la ciudad donde yo vivo, que puede ser el centro bastante caótico porque es un pueblito comercial, ustedes imaginen ustedes 11, 12 de la mañana, el ajetreo que hay en las calles de Palmira, dos muchachos esperando el bus y ahí cogidos de la mano, en medio del caos vehicular de las bicicletas, las motos, las carretas, la gente que empuja uno al otro, y ellos estaban en una burbuja de enamoramiento. Así, mirándose y contemplándose de una manera encantada. El mundo no existía. Y cuando uno está en esta primera fase de las relaciones, realmente uno anda encantado. Por eso es que el amor es ciego, dicen el adagio popular, el amor es ciego porque esa fase uno es ciego, uno ve solo lo más hermoso del otro ser humano y uno exhibe lo más hermoso de sí mismo. Los demás ven los defectos, ¿no? Yo recuerdo mucho una tía que ella tuvo muy buenos pretendientes, como diría mi abuela, ¿no? Mi difunta abuela. Y se vino a juntar con el más feo de todos. Y ella una vez va con la foto a mostrarme y está enamorada, por supuesto, lo divino. Y yo tenía 18, 19 años, yo miro la foto de su enamorado y yo la miro a ella y yo no digo nada. ¿Cierto que es lindo? Yo, "Ujú, tiene los ojos verdes".
Realmente no era bello, pero ella lo veía hermoso, ¿cierto? Esa es esa fase donde no vemos. Mi abuela le señalaba, pero mira que ese es como así, así, ella no lo veía. Esa fase, si no terminara esa fase del enamoramiento, vendría lo que en la mitología griega se habla de hermafrodita. Hermafrodita se une justamente con... Hermafrodita es un joven muy hermoso que está en un bosque y va a una fuente a beber de esta fuente porque siente sed y la ninfa, el espíritu de esta fuente, se enamora de él por la belleza y quiere agarrarlo y él huye y bueno, ahí está en el mito, algunos pueden leer este mito y ella finalmente pide a los dioses que permita, o sea, amarlo y que no se separen nunca. Entonces esta diosa le cumple el deseo y los funde en uno. Eso pasaría si esta fase no termina en las relaciones de pareja. Seríamos uno. Haríamos una simbiosis con el otro, donde uno o el otro y o absorben totalmente a la otra persona, conllevando una pérdida de lo que sería su individualidad, su búsqueda individual como tal. Y para que esto no suceda entonces tiene que venir una segunda fase, que es la fase de excisión. Tarde que temprano, como todos tenemos un doble, del que vamos a hablar un poquito más, eh, luego vamos a hablar de esta parte de lo que es el doble. Ese doble hace aparición. El doble es el cúmulo de todos nuestros defectos temperamentales, caracterológicos, personales y hereditarios inclusive. Entonces, en este momento en que estamos en enamoramiento, hace aparición el doble. Aquellos aspectos que no son tan bellos de nosotros. Y eso produce la segunda fase, que es la fase de excisión. Y una separación, porque ya es como si se rompiera el encanto. Ahí es cuando hablamos de estas relaciones centradas en el eros. Cuando aparecen justamente esas partes que no son tan bellas nuestras, ahí se acabó el amor. Se acabó el encantamiento, se acabó el enamoramiento. Muchas relaciones hoy en día están fundadas en este aspecto. Rápidamente se acaban, porque se acaba el eros, se acaba el enamoramiento y ya se acabó el amor. Pero si ni siquiera ha comenzado, ¿cómo se va a acabar? Porque justamente en esa segunda fase uno tiene dos posibilidades. O se termina o aguanta porque el matrimonio es para toda la vida. Como decían nuestros abuelos, el matrimonio es para toda la vida, entonces uno aguanta, 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 aguanta hasta que revienta. ¿Sí? Y hay un caso que yo siempre menciono que conocí como psicólogo. eh, una pareja ya de ancianos, de más de 60 años. El hijo, tenían bastantes hijos, eran como 12 hijos, algo así. El hijo menor se gradúa, hace su especialización y decide independizarse de la casa. Hacen la fiesta de celebración, el hijo ya se decide ir a vivir independiente, eh, hacen esta gran fiesta y una vez que hacen esta celebración, tanto por la independencia del último hijo como por su graduación en su especialización, al otro día el viejito se fue a caminar como a usanza lo hacía todas las mañanas y al volver a la casa encontró la casa sin su mujer. Y comienza a buscar a la viejita en el patio, en el cuarto A, B, C, D y nada. El viejito, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasó con ella? Y bueno, cuando se quiere ya pues pensó que de pronto iba a hacer alguna vuelta, que se le olvidó decir y cuando abre su armario, el armario que era común para cambiarse, qué sé yo, y ve que el lugar digamos, la parte del armario que correspondería a su esposa está vacío. No hay un calzón, como diría popularmente, no hay nada. Y claro, ustedes se imaginan la conmoción de la familia, qué pasó con la mamá, qué pasó con la esposa. Y la buscaron por cielo y tierra y una semana, 2 semanas y no aparecía la señora. Hasta que finalmente lo ubican, estaba por allá con una pariente lejana, una prima lejana, y resulta de que la viejita dice lo siguiente: yo realmente estaba cansada de esta relación. Tantos años aguantando este hombre.
Y yo me había dicho, cuando mi último hijo, o sea, el menor, se gradúe y salga de la casa, está yéndose él y me estoy yendo yo. Y ahora viene lo especial. El Señor dice, pero ¿cómo puede ser esto? Si nunca me dijiste nada, mujer. Esas cosas pasan. Siempre lo recuerdo. Hay casos que lo recuerdo, no se me olvidan nunca porque son muy emblemáticos de esta situación, o sea, de esta segunda fase donde aguantamos porque el matrimonio es para toda la vida o porque hay que estar juntos por los hijos o qué sé yo, y estamos en estas dos posiciones. Una tendencia que hoy en día es la más común, rápidamente nos separamos, dejamos las cosas así, chao, o aguantamos. No quiero decir que una u otra sean buenas o malas, son dos aspectos de tendencia frente a esta segunda fase. Pero uno puede colocarse en una tercera fase a partir de allí, de descubrirse en la segunda fase. Y yo le llamo la fase de ofrenda. Es la fase de ofrendarnos, donde uno decide realmente comenzar a transformarse. Porque normalmente lo que hacemos es querer que el otro cambie, que el otro se ajuste a nuestras necesidades o a nuestras expectativas. Pero aquí el secreto es darme cuenta que el que debe transformarse soy yo, porque al que le molesta lo que el otro hace es a mí. Y el único que tiene control sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, soy yo. Entonces, el único que puede hacer algo con mis emociones y mis sentimientos soy yo, entonces ese es el principio de la transformación. Yo decido realmente transformarme. Y aquí tenemos que hacer mano de 3 leyes y 4 virtudes, como llamo yo. Que vamos a mirar posteriormente esas 3 leyes y 4 virtudes. Pero una de ellas tiene que ver con aprender a conciliar. Y aprender a conciliar es aprender a ceder, a perder algo. Eso es un aspecto muy importante. No siempre debo ser yo el que cedo o el otro, ¿sí? Sino que tenemos que aprender a mediar frente a nuestras necesidades, llegar a acuerdos frente a nuestras necesidades. Pero también es muy importante aprender a manifestar nuestras necesidades. La mayoría de conflictos humanos en todas las relaciones humanas surgen porque somos incapaces de manifestar nuestras necesidades. Hay veces vamos yo a veces tengo algo que los demás consideran que es antipático, pero hay gente que va, por ejemplo, a buscarme y habla y habla y habla y yo digo, bueno, ¿y qué es lo que quiere este, no? Bueno, ¿y qué es lo que necesitas? Digo yo hago la pregunta, bueno, ¿y cuál es al grano? Digo yo, a veces así, con los que tengo mucha confianza, bueno, al grano, ¿qué es lo que necesitas? Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos, pero no decimos qué necesitamos. No sabemos colocar claramente nuestras necesidades explícitamente. Y eso es una de nuestras grandes dificultades en las relaciones humanas. Pero también saber si mi necesidad puede ceder o no. ¿Cómo negociamos esas necesidades? Porque las necesidades están. Son necesidades verdaderas o necesidades que pueden dejarse. ¿Sí? Son vitales o no son vitales, digamos, las necesidades. Y en eso está un poco el tema de la conciliación, ceder y conciliar. Tenemos que estar dispuestos a un tercer aspecto que es al diálogo. Y este diálogo justamente es una capacidad que tenemos que tener de relajarme y estar dispuesto a escuchar, a abrirme al otro. Pero eso no se da espontáneamente, necesita decíamos, hay que comenzar un poco de la voluntad, una decisión volitiva mía, quiero escuchar a esta persona. Claro, yo sé, ya eso que algunos están pensando, bueno, y cuando la cosa es simpática, pues sí puedo escucharlo, pero cuando es antipática, ahí la cosa es mucho más compleja, ¿cierto? Bueno, aquí hay los ejercicios entonces, ¿cierto? Que tenemos que hacer. Cuando es muy antipática la situación, quizás alguien que me cae al hígado, como decían nuestras abuelas, me cae al hígado. ¿Cómo hago para poder establecer una relación con alguien que me cae al hígado? Poder escuchar a ese otro. ¿Sí? Y aquí tenemos que encontrar algo
que yo pueda admirar en el otro, así me caiga bien mal. ¿Qué puedo yo admirar en el otro? ¿O qué admire en el pasado de ese otro? Porque esa admiración, ya vimos, es la base del filia. El filia es muy importante, debe tener como base la admiración hacia el otro. Entonces debo comenzar a buscar algo. Y aquí vienen ejercicios de los cuales no vamos a hablar ahora, sino después acerca de ello. Después vamos a hablar de el perdón, como un aspecto quizás de sanación dentro de las relaciones humanas y muy estrecho al aspecto del amor. Si trabajamos en esta tercera fase, transformándonos, permitiendo que el otro se transforme libremente, van a poder surgir cuarta fase. La cuarta fase no es una fase que lo logré y aquí estoy eternamente. La cuarta fase son momentos que nosotros conquistamos y alcanzamos. A veces son pequeñitos, a veces un poco más largos. Pero son esos momentos en que nos sentimos integrados como seres humanos individuales. No integrados como una simbiosis, sino que como individualidades nos sentimos integrados uno con el otro, respetando la individualidad del otro. Entonces van surgiendo estos periodos de convivencia armónica donde emana algo de esto del ágape. Eso de vivir felices y comer perdices, dicen los cuentos de hadas. Entonces la primera fase, descrita en el cuento, se encuentran héroe y heroína. Segunda fase, aparece el antihéroe o la antiheroína, dependiendo de qué quiere caracterizar el cuento. La tercera fase es la lucha del héroe para transformarse a sí mismo. Ustedes han visto que estos cuentos no es que yo luche, sí, esa lucha, mejor dicho, con el otro, que es el antihéroe, no es más que la transformación de mi propio doble. La bruja, en el caso de la representación femenina, o el ogro, en el caso de la representación masculina, no es más que mi propio doble. Y la transformación, la lucha con el antihéroe, no es más que la lucha con los aspectos que debo transformar de mí mismo. Y cuando logro transformarme a mí mismo, me encuentro con la amada o el amado y vienen las bodas como tal, ¿sí? Es decir, vivimos felices y comen perdices. Vivieron felices y comen perdices. Normalmente ese tipo de cuentos dicen, y vivieron felices y comieron perdices. Pero no es un estado eterno, es un estado que se alcanza y que en la medida en que la pareja avanza, evoluciona, esos periodos, en este sentido, de trabajar profundamente en la tercera fase, estos periodos pueden irse volviendo mucho más estrechos. Ejemplo de prueba si realmente estamos en cuarta fase. Lo voy a decir con un ejemplo literal que quizás algunos conocen. A la señora, a la anciana, siempre le molesta que el señor, el anciano, se hurgue la nariz con su dedo meñique. Viejo cochino, mira, ¿cómo hacer? ¿No? Le puede decir cualquiera de estas cosas. Y siempre le molesta ese gesto. ¿Cómo uno sabe si están en tercera o segunda fase o cuarta fase? Si vemos a los dos ancianos y el viejito está ahí, están en la sala sentados, ella tejiendo quizás o leyendo la prensa, él también leyendo, haciendo otra cosa allí, y el viejito se hurga la nariz con su dedo meñique. La viejita lo mira y sigue en lo suyo. Cuarta fase. Si la viejita le dice, viejo cochino, bien viejo y lo has perdido, anda al baño y te limpia la nariz. Están en segunda fase, tratando quizás en la tercera fase de luchar para llegar a esa fase armónica. ¿Sí? Y esto es muy importante, ahora viene el secreto. Cuando yo transformo lo que a mí me molesta aparentemente del otro, que no es del otro, sino me molesta ese gesto, misteriosamente el otro puede transformar ese gesto. Que es igual con el perdón. Cuando yo logro liberarme de lo que me afectó del otro, de lo que el otro me hirió, de la herida que porto en mi ser, que el otro me hizo, y yo sano y cuido esa herida, el otro se transforma inmediatamente.
Esos son misterios de las relaciones humanas. Misterios que no son cosas que no se puedan entender, pero que acontecen realmente una y otra vez. De esta manera entonces tenemos estas 4 fases de la relación de pareja como tal. Yo lo extiendo a las relaciones humanas, porque las 4 fases, si obviamos la parte de la atracción del sexo, vemos que esas 4 fases también se dan en las relaciones humanas. Y cómo las establecemos para que sean sólidas y duraderas en el tiempo esas relaciones humanas. Hay amistades, por ejemplo, que pueden diluirse, porque una situación de crisis no logran soportar una crisis o daños mutuos que han surgido en la relación de amistad, porque puede surgir herida en un momento determinado en una relación. Y esa ira puede influenciar y yo puedo estar tratando de una manera no tan adecuada, tan humana a la otra persona. Y se puede dañar una relación. O el otro llegó hasta el filia y nunca llegó a percibirme realmente como yo era. No, no llegó a amar mi destino ni a reconocerme realmente quién era yo. ¿Cuántas amistades no hay que se dañan porque alguien dijo a este otro, mira que es que fulanito de tal que es tu amigo, mira, y le echó un chisme, como decimos, y la relación se dañó por eso? Porque el otro decidió creer esa versión errada del otro. Entonces el otro nunca llegó a superar la fase del filia, nunca llegó al ágape realmente para reconocer al otro. Estas son de alguna manera, así muy resumidas, estas 4 fases con las que yo quería hoy ampliar este aspecto de las relaciones humanas. Y ahora sí, en este proceso importante de lo que realmente connota, porque esta transformación implica realmente tener que vivir la superación de la necesidad como estábamos viendo, o sea, vencer nuestro ego, transformarnos a través de la conciencia para que nuestro yo pueda nacer. O sea, como en esta imagen representativa, esto sería la oruga, se metamorfosea, surge la conciencia y se convierte en mariposa, que es el nacimiento del ego al yo. Pero también tenemos que superar eso que mencionamos hace 8 días de la separatidad, el dolor de la separación del otro, porque cada vez esta alma consciente nos hace sentirnos separados de la naturaleza del otro ser humano y aparece el dolor y la soledad. Y si no aprendemos a superar el dolor y la soledad, o también podemos decir el dolor a la soledad, que es una de las enfermedades modernas de nuestra vida, a través del aprender a estar consigo mismo. Una soledad bien empleada puede ser fuente de sabiduría, es un adagio muy antiguo. Pero solamente podemos superar este dolor de la soledad si nos vinculamos con el ser del Cristo. Y aquí podemos realmente apelar a esto de lo que es nuestra verdadera individualización. Entonces necesitamos hacer este esquema. Aquí tenemos la necesidad. La necesidad aquí es muy amplia, muy grande. Pero esa necesidad necesitamos acortarla, pasar por el ojo de la aguja y aprender ya a colocarme límites. Los límites aquí están colocados por el mundo externo. Aquí debo aprender a colocarme los límites por mí mismo, lo que llamamos la autoeducación. Ser un jinete, un áuriga, alguien que doma esos potros salvajes de mi alma. Solo así podemos llegar a la transformación de sí mismos y lo que diríamos que es el eslogan de la pedagogía Waldorf, llegar a una educación hacia la libertad interior. Solo así, cuando nos transformamos en sí mismos, podemos llegar a estas relaciones plenas digamos, en la dimensión del ágape como tal. Y el verso completo de Goethe, en mí hay 2 almas que para mí es el eje central del Fausto,
Hay un diálogo con Wagner, que es el discípulo de Fausto, y Wagner le dice, ay, yo quisiera ser así como usted, lo admira, ¿no? Porque es su maestro. Y él le dice, no tienes conciencia más que de una sola pulsión. Ah, no quieras conocer nunca la otra. Dos almas habitan, ay, en mi pecho. La una quiere de la otra separarse. La una sosteniéndose con brutal deleite amoroso, la una sosteniéndose con brutal deleite amoroso al mundo, aferrándose a sus órganos, la otra se levanta violentamente del polvo hacia las regiones de los nobles antepasados. Oh, si hay espíritus en el aire que reinante tejen entre la tierra y el cielo, descended de la dorada niebla y llevadme lejos a una vida nueva y colorida. Si fuese mío un manto mágico, me llevará a países lejanos. Para mí será la prenda más preciosa. No la vendería ni por el manto de un rey. Bueno, tenemos 10 minuticos para alguna inquietud, pregunta o comentario. Hola, Hola. ¿me escucha? Sí, Bueno, mi nombre, mi nombre es Silvia Méndez. Yo en este momento estoy pasando un momento crítico en mi vida. Hay un hombre al que amo profundamente, es mi mejor amigo, ha sido mi mentor, es mi compadre y, y está haciendo esta transición a la muerte, como todos, pero la de él, eh, por su padecimiento, tiene un cáncer terminal, ya está desahuciado, entonces pues vemos más cercana esa partida, ¿no? Y eso me ha generado profundo dolor en mi corazón y estoy experimentando esa depresión, esa pérdida. Y ahorita cuando hablas de la mariposa y de ese cambio, pues me conecté con él, ¿no? Porque estaba en modo sexualidad, pensando en mis hijos, pero luego de que tocaste el tema, de una hice clic y dije, bueno, ¿cómo hacer para entender después de que el amor ha hecho ese tránsito, que ese ágape se va a perder? ¿Cómo asumir que esa conexión que tienes con ese alguien, ese compartir de muchísimos años, eh, se va a terminar y quedarse con lo bueno y no padecer esto, no sufrir esa pérdida, cómo comprender mejor esa separación? Eso es una gran pregunta. Mm, Indudablemente el dolor ese sí es un dolor de la separatidad, ese dolor de la soledad que deja la partida de otro ser humano, se da porque el otro para mí es como un espejo. Yo necesito el otro como un espejo. Yo solamente puedo reconocer mi naturaleza en el espejo humano del otro. El otro me está devolviendo esa proyección de lo que yo soy. Y cuando alguien muere, es como si ya el espejo donde yo todos los días me miro para organizarme ya no está, se quebró, está roto, ya no está, entonces se siente ese vacío físico. Pero lo importante es entender que el ser humano no solamente tiene esta naturaleza física, corporal, sino que tiene una dimensión espiritual y que ese ser trasciende. Y quiero quizás responder con una anécdota que escuché hace muchos años de un pastor protestante que vivía en Alsacia.
Y él decide con su esposa crear una fundación para atender a niños y jóvenes. Él trabajaba presencialmente con niños y jóvenes. Y él, en un momento determinado, pues tienen tanto trabajo. Yo conocí la casa, era una casa de 4 pisos inmensa. Era una mansión realmente, en el sentido de tamaño, no en el sentido de la belleza física, sino en el tamaño. Y ellos Ajá. se embolataban en el día entre el quehacer, ¿no? Porque eran los dos líderes del proyecto. Y ella se enferma y muere de una manera repentina. Y a él lo llevó a una profunda crisis de fe, entre una profunda depresión y entre una profunda crisis de fe. No, el proyecto casi que estaba para acabarse, todo abandonado. Y alguna vez él recordó algo de lo que ellos hacían. Como no tenían tiempo para verse, aún viviendo en esa gran casona que vivían, cuando pasaban por los corredores se tocaban los dedos. Así, pasaban y, hola, ¿sí? Y él en un momento determinado recordó esto y dijo, si realmente existe lo espiritual y yo pudiese tener ese mismo toque, ya no físico, sino espiritual con el otro, con ella en este caso, ¿sí? Y entonces él decide entrar en como era un hombre meditante, había sido un hombre meditante, orador, él entra en este estado de meditación y la invoca. Y él menciona que él siente que espiritualmente ella lo toca. Él siente la presencia de ella en ese instante. Y eso lo saca de su crisis depresiva y de fe. Y arranca con un impulso con el proyecto hasta cuando él murió viejito ya, ¿sí? Muy viejo murió él. Pero la anécdota es que él siempre sacaba en el día un espacio para él donde entraba en esta actitud orante, meditante para encontrarse con ella. Y quizás esto pueda ser una imagen para trabajar con nuestros difuntos, porque el mundo de los difuntos sigue siendo una realidad. Están más cerca a nosotros que lo que nosotros creemos, porque nuestros sentidos físicos no nos dan pues una información de ese más acá que no están allá. Ellos están Sí. allí muchas veces inspirándonos, eh, guiándonos, dándonos alguna idea que uno a veces piensa, ay, mira la idea tan genial que yo tuve, y a veces no es tan genial mi idea, es la idea que me inspiró un difunto, ¿sí? Entonces ellos siguen con nosotros en ese proceso trascendentalmente, pero necesitamos desarrollar esa cualidad, de esto que decías al final, poder superar el dolor de la soledad, de la separatidad conmigo mismo, y en ese sentido puedo entrar en contacto y comunión con estas esferas del mundo espiritual como tal. ¿Sí? Es una, quizás no es una respuesta a todo lo que en tu alma existe en este instante, pero quizás te pueda dar alguna idea para trabajar con ello. Muchísimas gracias. Por Con ahí mucho gusto. te hice un comentario por chat y pues nada, sé que hay otras personas que seguro quieren preguntar más, entonces por ahí nos Sí, escribimos. Un bien. abrazo y bendiciones. Gracias. Bueno, Raúl, está levantando la mano. Sí, no, yo quería pues hacer una acotación, pequeño aporte, que siempre me parece interesante, ¿no? Cómo la neurociencia y la psicología van afirmando cosas que trabajaba Steiner hace ya tanto. Y es que precisamente entre los procesos del enamoramiento se ha investigado y se ha comprobado que pues responde plenamente a algo hormonal y que los niveles de las hormonas que se producen se acaban dependiendo de la compatibilidad genética entre 1 año y 2 años, que sería como un proceso donde la pareja a nivel meramente físico ha podido tener una cría y ha podido dejar la cría medio grande y ya se va a buscar otra cría. Entonces eso se relaciona mucho precisamente con eso del Eros, que es como la forma en la que vivimos hoy en día, en esta idea de la liquidez.
Y es que, claro, vamos, pues, satisfacemos eso, pero no comprendemos que eso, esa atracción física dentro nuestra se va. Y es que muchas personas dicen, no, es que se me acabó el amor, es que esta relación se ha acabado y ya. Y uno dice, pero pues ni siquiera llevan un mes, ¿cómo que están tan enamorados? Entonces es como no entender que hay unos procesos que van más allá de lo que nos hace humanos y son meramente animales, son meramente de lo físico, y eso es lo que ha hecho que se haya ido alejando esta idea del amor o que se haya ido degradando a este punto que está en un proceso de mera satisfacción. Y que bueno, que es algo comprobado a nivel neurocientífico, y eso es muy interesante. Y ver que también precisamente, bueno, esto es un poco más desde investigaciones logoterapéuticas, cómo las personas con ciertos procesos de sentido de vida comunes son las que más extienden este tiempo de relación incluso más allá. O sea, las parejas que viven 25, 50 años juntas no tienen generalmente no tienen una base física, sino es una base como de objetivos comunes en las que se admiran, que es precisamente lo que acabamos de ver en la clase. Solo que quería cortar que hay investigaciones al respecto muy interesantes. Sí, así es, Raúl. Eso hoy en día está demostrado, esta naturaleza de las relaciones, en el sentido de que las neurociencias, con todos los avances a partir de los aparatos que existen, nos dan muchas evidencias acerca de esto, ¿no? Y, y entender que esta dimensión del amor debería, en futuro posible, de trascender eh, lo físico, inclusive trascender lo anímico, para llegar realmente a una unión en el ágape con cada uno de los seres humanos. Para decirlo como Julián Schlein, amar a otro es amar su destino, su leitmotiv, su motivo propulsor o el motivo propulsor que dirige la vida de ese otro ser humano. Y cuando lleguemos a esto, el amor no se extinguirá, se podrá gozar y plenamente. No es que uno mate el otro, o sea, que ya llegamos al ágape y los demás no existen, no. Los cuatro deben existir, pero no se basan meramente en la naturaleza física, que sería física, sexus eros o filia, sino que ahora el ágape puede permear completamente cada una de esas otras cuatro dimensiones del amor. Bueno, debemos dejar allí para dar lugar a la parte artística. Que tengan buen día a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Mario. Mario, para cerrar la intervención, un fragmento de la filosofía de la libertad. Se dice que el amor nos hace ciegos a los defectos del ser amado. Pero también se puede considerar esto a la inversa y afirmar que justamente el amor abre los ojos para descubrir sus cualidades. Muchos pasan sin advertirlas, mas uno las ve y precisamente por eso se despierta en su alma el amor. Rudolf Stein. Ana Lucía, muy buen día. Bonito. Chao. Buenos días. Gracias, Mario, por este tema tan interesante. Bueno, hoy quiero reconectarme con el tema de dibujo. Veníamos trabajando los dibujos terapéuticos. Realmente hoy habíamos quedado en trabajar el dibujo con tiza pastel, pero he estado en mucho movimiento, mucha cosa, y veo que también muchos apenas se ingresaron hoy. Entonces, propongo que hagamos un ejercicio de respiración con dibujo dinámico. Entonces, bueno, ya saben, todos alistamos nuestra hoja. Fijarla es lo más importante, igual que el dibujo de formas. Es importante que nuestra hoja esté fija en los 4 extremos, porque hoy vamos a hacer un tipo de dibujo que está relacionado con el tema del movimiento, de la fluidez, de la respiración. Entonces, es un ejercicio muy sencillo y corto para el tiempo que nos queda.
Y cuando todos tengan su hoja fija, podemos trabajar este tipo de dibujo con color, con crayola también, o con lápiz. Si no tenemos más, también podemos hacerlo con lápiz, pero pues ojalá algo más blando como crayola o colores. Entonces, bueno, no sé si cómo está, si todos alcanzan a ver mi hoja, la distancia. Bajamos un poquito. Ahí, perfecto. Y me gustaría que pues encendieran las cámaras una vez empiecen a trabajar para poder observar un poco también cómo van ustedes con el ejercicio y hacer algunas sugerencias si es necesario. Bueno, entonces yo voy a comenzar a hacer el ejercicio, lo voy a hacer y una vez termine, ustedes comienzan a hacer el suyo. Porque este tipo de dibujo es como una danza sobre el papel, como un baile, donde el lápiz o la tiza o la crayola no se levanta de la hoja en ningún momento. Es como cuando patinamos en el hielo, que recorremos toda la hoja en movimientos fluidos sin levantar el color o sin levantar la crayola. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta? Antes de comenzar? Sí, profe, está inhabilitado activar el video. Entonces, por si cualquier cosa. Ya puedo habilitar el video, así que continúe. Ya. ¿Puedo continuar? Raúl, es que no desconozco un poco de este. No, ya lo habilitó el anfitrión. El anfitrión ya lo habilitó. Lo puedo habilitar. Ok. Sí. Menos mal tenemos a Oscar. Bueno, entonces, ¿puedo comenzar? El ejercicio que vamos a hacer entonces va a ser un ejercicio de dibujo dinámico, ¿sí? Así se llama este tipo de dibujo. Entonces yo empiezo simplemente desplazándome, por ejemplo, puede ser desplazándome por toda la hoja en un sentido, recorriendo la parte exterior. Y en algún momento voy a entrar y subir y bajo. Subo por el centro y bajo. Todo el tiempo sin levantar la crayola del papel. Ojalá tengan una hoja amplia, más o menos un cuarto de pliego, como la que tengo yo acá. Subo y bajo. Y hacerlo ni muy rápido ni muy despacio, más o menos que se acompañe con nuestra respiración. De pronto empiezo a bajar un poco. Cuando subo estoy más tensa y de pronto suelto. Inspiro y suelto un poco. Inspiro y ya bajo un poco más suelto. De pronto suelto un poco más abajo. Este es un ejercicio para trabajar mucho el tema de la respiración cuando estamos muy tensos. Siempre
Vamos por el centro, en esa inspiración y luego vamos soltando. Y cuando quieran pueden empezar. Muchas veces estamos como fluyendo sobre el papel. ¿Sí? Lo alcanzaron a observar y ya cada uno va a empezar a fluir sobre su hoja, partiendo del centro, bajando. Recordemos, Raúl, que es de abajo hacia arriba. Podemos devolvernos, pero vamos a seguir ese sentido de abajo hacia arriba, como que subiendo hacemos como una inspiración y cuando bajamos soltamos un poco más. Eso. Muy bien, Oscar. Y los que pudieron hacer dibujo geométrico, donde era un ejercicio que trabajaba más la exactitud de los trazos, la proporción. Ya con el dibujo dinámico es la cualidad contraria, la soltura, la fluidez. Y es importante, como en todos los temas que... Muy bien, Silvia. Ah, mira, salieron unas lemniscatas en tu dibujo. Está muy bien. Está muy bien. Es como soltarnos con ese trazo, soltarnos. Muy bien. A ver. ¿Me lo muestras de nuevo, Silvia, por favor? Que, bueno, aléjalo un poquito. Muy bien. Eso también está muy bien, Silvia. Podemos fluir con también el estado de ánimo. Se muestra también allí con unas lemniscatas. Sí, sí, es lo que nos ayuda a fluir muy bien. Gracias, Silvia, por mostrarlo. Y a medida que vamos al principio es como una fuente y luego vamos bajando un poco más. Cada vez bajamos un poco, como esas, se va tornando como una planta, como un árbol. Bueno, ya cada uno. Muy bien, María de los Ángeles, eso. Y podemos continuar fluyendo con este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo con el que quería, digamos, reconectarme al trabajo con el dibujo. Muy bien, Mónica. Bueno, Mónica trabajó con su hoja en el formato horizontal. También podemos fluir. No es nada, es lo lindo del dibujo dinámico, es que no es nada rígido. No vamos a hacer un ejercicio o a copiar una forma con exactitud como eres en el dibujo geométrico, sino que es fluir a través de la hoja. Algo de dibujo dinámico hacemos cuando uno está conversando y empieza a dibujar, a fluir, a hacer garabatos una y otra vez. Pero esto lo hacemos, digamos, de manera un poquito más consciente de nuestra respiración.
Muy bien, Nancy. Muy bien, a algunos les quedó como un gesto más de palmera, otros pueden hacerlo más como, no sé, como un roble, soltando un poco más a los lados, o como una fuente. Aquí no estamos apelando a una forma exacta, sino que estamos simplemente fluyendo sobre la hoja, como una danza. Y de pronto simplemente no tenemos que pensar, bueno, voy a inspirar o a expirar, sí, sino que uno, mientras hace el trazo sobre el papel, eh, inconscientemente esa respiración luego va acompasando el movimiento. Y con este podemos, el que quiera cambiar de color, lo puede hacer y volver a conectarse con ese movimiento. Es un dibujo más de movimiento y de fluidez. Muy bien, Oscar. La única condición es no levantar el color, sino fluir con un movimiento no rígido de la mano, sino lo más suelto posible. Es muy bello ver cómo aún en la virtualidad, ese silencio, ve uno que está como centrados en la actividad. El yo en este momento está en la punta de mi lápiz. María Lucía, una Sí, pregunta. Em, ¿Este ejercicio dinámico está asociado a Mercurio? exactamente. Ya. Es un movimiento de Mercurio, que es lo contrario a la cualidad de Júpiter, que es, digamos, la exactitud, que algunos utilizaron la regla o el compás. Es esta otra cualidad polar de Júpiter, es Mercurio. Y esa imagen de Júpiter y Mercurio a mí me queda muy clara porque en la antroposofía se utilizan mucho las imágenes, que es importante en el tema del pensamiento. Eh, Júpiter es como ese rey, ¿sí? Donde está lo exacto, lo justo, la ley. Y Mercurio es como ese bufón, juguetón, bailarín. Entonces, es importante que nuestra alma trabajar todas estas cualidades, no quedarnos como en una sola o a veces
los dibujos terapéuticos se utilizan cuando nuestra tendencia a veces va hacia una cosa. No es que tengamos que trabajar lo contrario, ¿no? Desde donde nuestra alma, digamos, se encuentra, ir soltando poco a poco hacia el movimiento. Si estamos en mucha rigidez, por ejemplo, podemos ir soltando poco a poco hacia este tipo de dibujo dinámico. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su ejercicio? Lisbeth, allí se ve. Raúl, Lisbeth, Silvia. Otra pregunta, Lucía. Sí, Yo otra vez. claro que sí. Quería preguntarte si hay que, es mejor cambiar también color o es mejor que ocupar un solo color. Como se sientan bien. Como Ya. se sientan bien. Ya. Pueden Sí, en algún momento cambiar el color y volver a colocar y, digamos, podemos colocar más fuerza en alguna parte de nuestro dibujo y soltamos. Por ejemplo, Lisbeth puede subir y bajar un poco más, no quedarse tan arriba, sino ir bajando poco a poco, como ir soltando, no quedarnos acá arriba, sino ir bajando como esas ramas a uno y otro lado. Entonces, de esa manera, trabajamos esa cualidad de fluidez, de soltar, de fluir. Sí, no nos quedamos solamente como en esos dos movimientos, como una imagen de un pulmón, sino lo soltamos un poco, lo bajamos un poquito, Lisbeth. Y vamos llenando poco a poco. ¿Sí? Siempre pasando por el centro, pero bajamos poco a poco ese trazo. Poco a poco lo bajamos y soltamos un poco más. Y si bien en el centro está un poco más recto, cuando salimos, cuando bajamos, podemos soltar ese trazo también, que no esté tan tenso. Digamos, aquí en el medio hay algo de tensión, pero acá podemos soltar, aflojar un poco esa mano. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Muy bien, Silvia, están muy lindas esas lemniscatas. Y así como Silvia, porque la propuesta era un movimiento desde el centro, pero también ese ejercicio de la lemniscata, allí hay una cualidad, la lemniscata tiene digamos que está incluido allí esa posibilidad de ir al centro, a la periferia, arriba, abajo, afuera, adentro, y hacerlo en dibujo dinámico también es bastante interesante. Sí, no sé si quieras comentarnos algo o alguien que quiera comentar cómo fue el ejercicio. Para mí fue muy curioso porque yo no estaba viéndote dibujar, sino que estaba escuchando tu narración y empecé a dibujar. Cuando vi tu dibujo dije, ay, no se parece. Porque tú decías subir, bajar, inhalar, exhalar, y yo, pero me salió otra cosa. Sí, y no importa que en el dibujo dinámico no es, vamos a hacer, yo nunca les dije vamos a hacer un árbol o vamos a hacer una cascada, no, era simplemente un ejercicio de soltar con el trazo. No estamos apelando a una forma rígida. Estuvo muy bien, Silvia. Muchas Gracias. A ustedes. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar cómo fue la experiencia?
con el dibujo dinámico. Y cuando uno logra conectarse con la respiración y fluir, es como que es una sola cosa, o sea, sucede algo en el alma. No sé describirlo, pero es como que uno y el dibujo es lo mismo, ¿no? Cuando logra como un ritmo, una fluidez, se siente, una armonía, muy lindo. Gracias, María Lucía. Gracias, Mónica, por compartir. Sí, realmente en cualquier tipo de dibujo, la idea es como que estamos allí, está nuestra presencia allí en esa hoja, en cualquier tipo de dibujo, ¿sí? Porque no dibujar y estar mirando a otro lado o estar conversando con otra persona, eso lo hacemos a veces cuando estamos distraídos en el teléfono y empezamos a garabatear, ese es un tipo de dibujo dinámico, pero es mucho mejor cuando estamos presentes, digamos, con toda nuestra intención de estar allí, de fluir, es mucho mejor. Yo también quería decir algo. Este dibujo dinámico es un dibujo que surge a partir del movimiento y es tan hermoso porque es como que al surgir este árbol, por ejemplo, en el caso mío, yo sentí que iba surgiendo un árbol, fue como una alegría, una cosa que descansa, ¿no? Un movimiento que tuvo un fin hermoso, digamos, y que surgió naturalmente, ¿no? Entonces, es muy hermoso el dibujo dinámico, muy liberador, muy terapéutico. Gracias, María Lucía. Sí, gracias, María de los Ángeles, ¿no? Sí. Y bueno, también lo podemos hacer como veníamos haciendo un objeto específico, cualquier cosa la podemos hacer en dibujo dinámico, simplemente un jarroncito y empiezo sin levantar la mano, tratando de sentir ese jarrón, pero fluidamente, no de manera copiando, digamos, exactamente o dándole un contorno. No estamos trabajando tanto con el contorno, sino fluyendo en el movimiento. Es como lo dijo María de los Ángeles, es más movimiento. Muy bien, sería lindo que todos, si pudieran prender la cámara, mostrar su dibujo, los que quieran. No sé, Oscar. Ah, mira, Carolina lo hizo con lápiz, también se puede hacer. Muy bien. Muy bien, Mariana. Muy bien, Lisbeth, ahí fluiste más, bajando ese trazo. Mónica utilizó, por ejemplo, dos colores. Muy bien. Muchas gracias. Y entonces, Gracias, Lucía. para cerrar, sí quería decirles, porque no quería llegar hoy como que todos no tuvieran la tiza pastel, si en 8 días todos alistan tiza pastel, que era como el dibujo que debíamos continuar después de Carboncillo, que fue el último que trabajamos, la cualidad de Marte, entonces vamos hacia la tiza pastel de colores. Muy bien, está bien. Para que alistemos los que puedan acompañarnos en una semana. Listo, Oscar. Muchas gracias, María Lucía. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Lucía. gracias a todos. Voy a cerrar con el verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad.
María Lucía, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Feliz semana. Hasta pronto, feliz semana. Buena semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.